Sara estaba reordenando sus camisetas en la cómoda por tercera vez, intentando que las pilas quedaran perfectamente uniformes. Unos pasos sonaron detrás de ella. Patricia. Siempre caminaba con un paso característico, como si estuviera inspeccionando un desfile militar. Cariño, estás doblando mal la ropa, deja que te enseñe. Patricia, sin esperar respuesta, empezó a sacar la ropa pulcramente doblada. En esta casa las cosas se hacen de una determinada manera. Así, ¿ves? Sara asintió, reprimiendo un suspiro. Hacía 15 días, cuando ella y Michael se habían mudado a aquella mansión victoriana de 2 plantas, se había sentido llena de optimismo. Ahora cada mañana empezaba con pequeñas y grandes piñoquí de su suegra. Por supuesto, Patricia. Gracias. Sara intentó que su voz sonara sincera. Al fin y al cabo, debería estar agradecida. Después de que Michael hubiera perdido su trabajo en una gran empresa de contabilidad debido a una reducción de plantilla y luego no hubiera podido encontrar uno nuevo durante 3 meses, la oferta de su madre de quedarse con ella parecía un salvavidas. Te lo dije, puedes llamarme mamá, sonrió Patricia con su característica sonrisa que no afectaba a sus ojos. Sus manos grandes y anilladas seguían rehaciendo metódicamente el trabajo de Sara. Sí, por supuesto. Mamá. La palabra se le atascó en la garganta. Sara recordaba a su madre, brillante, siempre con prisa, oliendo a canela y café. Nancy había muerto hacía 5 años de cáncer y Sara todavía no podía hablar de ella sin que se le hiciera un nudo en la garganta. Patricia era todo lo contrario. Pedante, remilgada, con una postura perfecta y el pelo canoso impecablemente peinado. Hoy has llegado tarde del trabajo, comentó Patricia con indiferencia mientras cerraba un cajón de la cómoda. Tuve un turno duro en la UCI. Llegó un paciente con múltiples heridas de un accidente de coche. Y Michael te esperaba para cenar. Estaba muy disgustado. Sara se mordió el labio. Michael conocía su horario. Habían hablado de ello esta mañana. Le mandé un mensaje diciéndole que iba a llegar tarde. En nuestra época, las esposas llegaban a casa a la hora. ¿Sabes? Cuando el padre de Michael vivía... Patricia hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Sara sabía lo que estaba a punto de suceder. La historia de cómo James Taylor había muerto trágicamente 20 años atrás, dejando a Patricia sola con su hijo de 10 años, era el arma favorita de su suegra. Intento ser una buena esposa, Patricia. De verdad que lo intento. Claro que sí, querida. Es que es tan duro ver sufrir a mi hijo. Patricia se hundió en la mecedora junto a la ventana, una reliquia familiar que nadie más que ella podía ocupar. En ese momento se oyeron los pasos de Miguel en la escalera. Entró en la habitación, todavía con su traje de trabajo, solo la corbata aflojada. Llevaba el pelo rubio meticulosamente peinado, como siempre. Patricia no tenía paciencia para los descuidos en la apariencia. ¿Cómo están mis mujeres favoritas? Trató de calmar el ambiente evidentemente tenso. Michael, querido, hoy me duele insoportablemente la espalda. Patricia arrugó ligeramente la nariz, acomodándose la almohada a la espalda. «Mamá, ¿te pido cita para que te vea un médico?» «No, no, no, en absoluto. Es que, ya sabes, la SRA, Johnson. ¿Te acuerdas de ella? Mi compañera de clase me dijo que su cuñada le da masajes todas las noches. Ayuda mucho». Sara se paralizó. Intuyó por dónde iba la conversación. «Después de todo, Sara es enfermera», continuó Patricia. «Debería saber cómo dar un masaje correctamente». «Claro que sabe, mamá. Sara, tú ayudarás, ¿verdad?» Michael miró a su mujer con esa sonrisa especial que tenía siempre que se trataba de los deseos de su madre. Tengo turnos muy largos, Michael, y no soy masajista, trabajo en la UCI. Estás en esta casa para hacerme sentir cómoda». La voz de Patricia se volvió más áspera. «Después de todo, te acogimos en tu momento de necesidad». «Sara,
Mamá tiene razón. Tienes que respetar su edad. Michael tomó asiento en el brazo de la mecedora. Sara los miró, madre e hijo, tan parecidos ahora en su certeza de que tenían razón. Recordó su boda, hacía solo 3 meses. Cómo Patricia había insistido en una ceremonia clásica en una iglesia, a pesar de que ellos querían una celebración sencilla en el parque. Cómo había elegido un vestido de novia para Sara porque, en nuestra familia, todas las novias lo llevaban. Cómo decidió el lugar para su luna de miel. El resort donde el padre de Michael y yo fuimos tan felices. Y ahora esto, la exigencia de un masaje diario, como si fuera algo natural. Como si su tiempo, su cansancio tras duros turnos, su derecho a su espacio personal no significaran nada. Me lo pensaré, dijo finalmente Sara, mirando por la ventana por donde empezaban a caer las hojas del viejo arce, el mismo que, según Patricia, había plantado el padre de Michael el año en que él nació. No hay nada que pensar, querida. Empezaremos esta noche, después de cenar. Patricia se levantó de la silla, arrugando ligeramente la nariz. Hablando de la cena, espero que recuerdes que no como cosas picantes. La salsa de anoche era imposible. Sara observó a su suegra salir de la habitación, majestuosa como una reina que abandona una audiencia. Michael siguió a su madre, lanzándole una mirada mientras avanzaba. Gracias, cariño. Sabes lo importante que es cuidar de tu familia. Al quedarse sola, Sara se hundió lentamente en el borde de la cama. Desde la ventana entreabierta llegaba el susurro de las hojas de un viejo arce. A lo lejos sonó el claxon de un coche, y se sentó a pensar en cómo había acabado aquí, en esta casa donde cada cosa tenía su propia historia, cada objeto su propio lugar inmutable, y donde ella también parecía tener un papel estrictamente definido que desempeñar. «Dios mío, ¿qué estás haciendo?». La voz de Patricia sonó tan aguda que a Sara casi se le cae el huevo que estaba a punto de romper en el agua hirviendo. «¿Haciendo el desayuno?». Sonó interrogativa, aunque Sara sabía exactamente lo que estaba haciendo. En sus 8 años en la UCI, había aprendido a mantener la calma en cualquier situación, pero aquí, en la cocina de Patricia, su confianza se derretía día a día. No vas a tirar un huevo al agua así como así, ¿verdad? Tienes que hacer un embudo con una cuchara, verter lentamente el huevo por el lateral de la olla, y solo cuando el agua esté a la temperatura perfecta. A Michael le gusta que la yema quede líquida, pero no líquida. Yo siempre lo he cocinado así. Sara cogió la cuchara en silencio. Recordó el primer desayuno que le había preparado a Michael cuando empezaban a salir. Se lo había comido todo con tanto gusto que ella había hecho más. Ahora cada comida era un examen. «Y no olvides el vinagre, una cucharadita, no más». Patricia tomó asiento en la mesa de la cocina, observando cada movimiento de su cuñada. «Sabes, cuando James estaba vivo, Michael había vuelto de su carrera matutina. Apareció en la cocina, sonrojado por la carrera y vestido con un chándal gris. Huele delicioso». Le dio un picotazo en la mejilla a su madre y luego le dio un beso rápido a Sara. «Por cierto, mamá, ¿cómo está tu espalda después del masaje de ayer?». «Para ser sincera, todavía me duele». «Sara, lo intenta, claro, pero necesita más práctica». Sara apretó los dientes, recordando la noche anterior. Durante 1 hora había masajeado la espalda de su suegra, siguiendo todas las instrucciones del libro de fisioterapia que había tomado, prestado especialmente de la biblioteca del hospital. «Cariño, ¿por qué no ves algunos vídeos de YouTube?», sugirió Michael, abriendo la nevera. «Mamá, ¿dónde está la mermelada de naranja?». «En el estante de arriba, a la izquierda». Sara reorganizó ayer todas las mermeladas, aunque le dije que teníamos nuestro propio sistema. «Solo ordené los tarros por tamaño», dijo Sara en voz baja, colocando un huevo escalfado sobre la tostada. «Cariño, todo tiene su sitio en esta casa. Durante 27 años la mermelada ha estado en el estante del medio. Michael siempre sabía dónde encontrarla». «Lo siento,
No lo sabía. Sara puso el plato delante de Michael. Disfruta de tu comida. Michael dio un mordisco a su tostada y frunció ligeramente el ceño. La yema está un poco pasada. Por la tarde, Sara tenía un turno de 12 horas en el hospital. Estaba en la enfermería rellenando el historial de un paciente cuando el teléfono vibró con el mensaje de Michael. Mamá está muy disgustada. Dice que no le dijiste que llegarías tarde al trabajo y que esperaba un masaje. Sara miró el reloj. Las 11 de la noche. Envió un mensaje. Tengo guardia nocturna, lo hablé en el desayuno. Podrías habérmelo recordado. Ya sabes cómo es la memoria de mamá. Patricia tenía una gran memoria. Recordaba los cumpleaños de todos los vecinos, los números de teléfono de sus amigos y la fecha exacta de cada acontecimiento importante en la vida de Miguel. Al día siguiente era sábado y Patricia declaró una limpieza general. Hoy te voy a enseñar a doblar bien las toallas, anunció mientras abría el armario del baño. Fíjate bien. Sacó una toalla de baño blanca como la nieve y empezó a doblarla con un movimiento impensable, como si estuviera creando papiroflexia. ¿Ves? Primero por la mitad, luego otra vez, doblando la esquina a 45 grados, y el toque final. Todo debe quedar parejo con las líneas del bordado. Sara miró las toallas decoradas con el monograma T, una reliquia de la familia Taylor. Intentó replicar los movimientos de su suegra, pero el resultado claramente no satisfizo a Patricia. No, lo estás haciendo mal, mira otra vez. Después de una hora intentando doblar la toalla, Sara empezó a sentirse mareada. Después de su turno de noche, lo único que quería era dormir, pero Patricia era implacable. Y ahora el baño, anunció cuando las toallas estuvieron terminadas. Hay que limpiar los azulejos con un compuesto especial, y no te olvides de las esquinas, ahí siempre se acumula moho. Patricia, estoy muy cansado, quizá lo haga mañana. En nuestra familia, la limpieza siempre se hacía los sábados, siempre, 27 años. Hacia el atardecer llegó la señora Johnson, la misma amiga profesora que había propuesto la idea del masaje. Patricia y ella estaban sentadas en el salón, tomando té en tazas de porcelana, cuando Sara trajo una bandeja con pasteles. Patricia, tu repostería siempre ha sido irreprochable, dijo la señora Johnson. En realidad fue Sara quien lo horneó, replicó Patricia con leve disgusto. Yo le di la receta, por supuesto, aunque la corteza salió demasiado oscura. Michael, sentado en la silla con el periódico, permaneció en silencio. Siempre callaba en situaciones como esta. ¿Y he oído que trabaja de enfermera? La señora Johnson habló como si Sara no estuviera en la habitación. En nuestros días, las esposas jóvenes se quedaban en casa. Sí, eso crea ciertas dificultades, Patricia suspiró. Ayer, imagínate, ni siquiera me avisó de que llegaría tarde al trabajo, y me dolía mucho la espalda. Al día siguiente, en la sala de residentes, Sara le contaba todo a Jessica, su colega. ¿Sabes qué es lo peor? Revolvía su café frío. Estoy empezando a dudar de mí misma. Quizá lo estoy haciendo todo mal. Quizá una nuera normal debería ser diferente. Oye, Jessica se agachó junto a ella. Manejas pacientes críticos, trabajas 12 horas al día, salvas vidas y dudas de ti misma sobre cómo doblar toallas. En ese momento, el monitor de la habitación 312 emitió un pitido. Ambas enfermeras se levantaron de un salto. «¡Hablamos luego!», gritó Jessica, que ya salía corriendo de la habitación de los residentes. Sara la siguió, agradecida por aquella llamada repentina. Aquí, en el hospital, sabía exactamente qué hacer. Aquí no había formas correctas o incorrectas de doblar las toallas. Solo había vida y muerte y protocolos que seguir. Al volver a casa por la tarde, vio que habían vuelto a doblar todas las toallas del baño. Otra vez. Y sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la perfecta letra de Patricia. «Cariño, he revisado el contenido de las taquillas.
Espero que no te ofendas, pero he tenido que ordenar un poco. Y no olvides que es martes, lo que significa que tienes que pasar la aspiradora por el primer piso. Siempre tenemos... Sara no terminó la nota. Se apoyó cansada en la pared y cerró los ojos. La voz de su suegra resonaba en su cabeza. En esta casa, en nuestra familia, 27 años. La voz de Patricia llegaba del dormitorio de arriba. Estaba al teléfono, probablemente con la señora Johnson. Sí, querida, tratando de enseñarle, pero ya sabes, los jóvenes son diferentes ahora, no respetan la tradición. Sara abrió los ojos y miró el reloj. En 2 horas necesitaría un masaje. Y mañana sería un nuevo día, nuevas reglas y nuevas lecciones de Patricia Taylor, guardiana de las tradiciones de la casa número 47 de Clover Street. Esta caja debe contener recibos viejos. Patricia le entregó a Sara una caja de cartón polvorienta. Ordénalos por años y ten cuidado con los álbumes de fotos del estante superior. Sara asintió, despidiéndose mentalmente de los planes de leer en su día libre. Ordenar la despensa no entraba en sus planes, pero Patricia insistió. El orden requiere un mantenimiento regular. Pasó la primera hora ordenando honestamente los recibos hasta que dio con un sobre raído. Dentro había una tarjeta casera, un poco torcida, con lentejuelas desigualmente pegadas y las palabras «Feliz Día de la Madre, mamá», diligentemente garabateadas con letra infantil. La voz de Michael la hizo estremecerse. Estaba en la puerta de la despensa, apoyado en la jamba. Tenía 10 años. Recuerdo aquel día como si lo recordara ahora. Michael se sentó a la mesa de la cocina, sacando la lengua con impaciencia. La purpurina estaba esparcida por todo el hule y tenía los dedos manchados de pegamento, pero estaba satisfecho con el resultado. La tarjeta era especial, no como las demás. La señora Anderson le había enseñado a hacer tarjetas de felicitación normales en clase de arte, pero Michael había decidido añadirle algo propio. ¿Qué es este lío? Mamá entró en la cocina taconeando. Acababa de volver del colegio, donde enseñaba literatura inglesa. «Mamá, esto es para ti». Michael le tendió la tarjeta, radiante de orgullo. «Feliz Día de la Madre». Patricia cogió la tarjeta con 2 dedos como si fuera algo desagradable. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba la creación de su hijo. «Michael, en primer lugar, el Día de la Madre no es hasta dentro de una semana. En segundo lugar, ¿qué clase de letra es esa? Conoces las reglas de caligrafía que te enseñé, y esas lentejuelas son completamente de mal gusto». La sonrisa se deslizó lentamente de la cara del chico. «Pero, mamá, intenté hacerlo bonito». «Intentarlo no es suficiente, querido. Tienes que hacerlo bien. Mira, ni siquiera has hecho las líneas rectas, y el pegamento sobresale por los bordes. No, eso no servirá. Tíralo y haz uno nuevo. Aún te queda una semana». «Todavía lo tiene», sonrió Michael, pero no alegremente. «Cierto, hice uno nuevo entonces, exactamente según sus instrucciones. Me quedó perfecto». Sara se quedó mirando las letras torcidas y la purpurina ligeramente descolorida. Quería abrazar a aquel niño y decirle que su tarjeta era preciosa precisamente por sus imperfecciones y por el amor que se sentía en cada línea irregular. «¿Sabes? Estaba pensando», empezó Sara con cautela, «quizá podríamos celebrar una cena familiar este fin de semana. Podría cocinar algo especial». «¿En serio? Mamá estaría encantada, solo que tienes que cocinar según sus recetas, recuerdo», terminó Sara. Ya se había aprendido esa regla. El sábado, Sara se levantó a las 6 de la mañana para tenerlo todo listo. Sacó el preciado libro de recetas de Patricia, en el que cada plato estaba escrito con letra caligráfica, gramos exactos e instrucciones detalladas. A las 5 de la tarde, la mesa estaba puesta. Pato asado con manzanas, receta de 1987. Patatas gratinadas, nota al margen, las favoritas de Michael cuando era niño. Y tarta de manzana,
La tarta de mi madre, solo que como esta y no otra. ¿Qué es esto? Patricia se detuvo en la puerta del comedor. ¿Por qué están los cubiertos por ahí fuera de protocolo? Quería hacerlo bonito, empezó Sara. Bonito es cuando está bien, querida. Michael, ¿podrías traer la tabla de servir del salón, por favor? Sara vio cómo Michael iba obedientemente a buscar el diagrama y recordó otra historia que él le había contado en su primera cita. Mamá, ¿puedo entrar en el equipo de fútbol? Michael, de 12 años, se puso delante de su madre, frotándose el borde de la camiseta. ¿Fútbol? No, es un deporte demasiado duro. Podrías hacerte daño. Además, tienes clases de piano los martes y los jueves. Pero todos los chicos juegan. Tú no eres todos los chicos, Michael. Eres un Taylor, y los Taylors no corren por un campo embarrado para coger una pelota. Tu padre tocaba el piano, y tú vas a tocar. Ya no hay papás, dijo Michael en voz baja. Patricia se puso pálida. Razón de más para que mantengas vivo su recuerdo. Ve a practicar. Hay un recital dentro de una semana. ¿Sara? La voz de Michael la devolvió al presente. Mamá quiere saber por qué el pato está tan seco. Durante la cena, Patricia repasó cada plato en detalle, señalando los defectos. Sara escuchaba en silencio, moviendo mecánicamente la comida en su plato. ¿Recuerdas, Michael?, dijo de pronto Patricia, ¿cómo te gustaba ayudarme en la cocina cuando eras niño? Siempre tan diligentemente batiendo las claras para el merengue, aunque a menudo lo derramaba por el suelo. Sí, mamá. Te pasabas una hora enseñándome a sujetar el batidor. Solo quería que lo hicieras todo a la perfección. Una madre siempre sabe lo que es mejor para su hijo. Más tarde esa noche, mientras estaban tumbados en la cama, Sara preguntó, Michael, ¿nunca has querido, ya sabes, hacer las cosas a tu manera, no según las reglas de mamá? Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando al techo. Sabes, cuando papá murió, ella se quedó sola. Fue muy duro para ella. Solo quería criarme bien. ¿Y qué quería? Michael se volvió hacia ella. ¿A quién le importa? Todo salió bien, ¿no? Aprendí, conseguí una buena profesión, que ella eligió. Sara, por favor, no hablemos de eso. Pero Sara no podía dejar de pensar en ello. En el niño de la tarjeta, en el futbolista fracasado, en todos aquellos momentos en los que el pequeño Michael había aprendido a reprimir sus deseos de obtener la aprobación de su madre. A la mañana siguiente, ordenando las cajas que quedaban en la despensa, encontró un viejo balón de fútbol escondido detrás de una pila de libros de contabilidad. Estaba nuevo, como si nunca se hubiera jugado con él. En ese momento, la voz de Patricia llegó desde el piso de arriba. Michael, ¿te has acordado de comprarme esas gotas para la espalda? Y ha llegado la hora de mi masaje, Sara. Sara miró la pelota y luego las escaleras que llevaban al piso de arriba. Ahora empezaba a entender por qué su marido nunca podía decirle que no a su madre, y por qué encontrar un terreno común con su suegra sería más difícil de lo que había pensado. En algún lugar de la parte trasera de la casa, un reloj marcaba las 5 de la tarde, hora del masaje diario. En esta casa, todo se hacía según un horario, siempre. Sara caminó a paso ligero por el pasillo del hospital, revisando las notas de su portapapeles. 3 pacientes en estado crítico, 2 tras operaciones complicadas, y la nueva chica de la habitación 305, una niña de 14 años tras un accidente de coche. El horario era apretado, pero familiar. Después de 8 años en la UCI, Sara había aprendido a hacer malabarismos con varias tareas a la vez. Buenos días, Emily. Se detuvo junto a la cama de la niña, comprobando sus constantes vitales. ¿Cómo has dormido? Emily sonrió débilmente. Apenas había hablado desde el accidente, pero sus ojos estaban vivos, siguiendo cada movimiento de la enfermera. El teléfono de su bolsillo vibró. Sara lo ignoró. Nunca se distraía con llamadas mientras examinaba a los pacientes. Un minuto después, sin embargo, llegó un mensaje de Michael.
Llama a tu madre urgentemente. Dice que es importante. Después de atender a Emily, Sara salió al pasillo y marcó el número de su suegra. ¡Por fin! La voz de Patricia sonaba reprobatoria. Llevo 1 hora intentando localizarte. No nos queda té de bergamota, ese especial que tomo por las mañanas. Ya sabes lo importante que es para mi tensión arterial. Sara se tapó los ojos y contó lentamente hasta 5. Patricia, estoy en el trabajo. La tienda de enfrente de tu casa también vende este té. Pero es del tipo equivocado. Quiero el de la tienda de Oak Street. Y ya que estás, trae esas toallitas especiales de plata. Recuerdas que es jueves, ¿verdad? Día de limpieza de platería, lo recuerdo, pero no podré ir a tomar el té. Tengo pacientes pesados y... Sara, suspiró Patricia con esa entonación especial que guardaba para los momentos más dramáticos. Estás tan metida en tu trabajo que te olvidas por completo de tu familia. ¿Qué diría tu marido si se enterara de que su madre se ha quedado sin su té favorito? En ese momento, el monitor de la habitación de Emily emitió un pitido. Sara, sin despedirse siquiera, colgó la llamada y corrió a la habitación de su paciente. Las 2 horas siguientes las pasó luchando por la vida de la niña. Convulsiones, caída de la tensión arterial, constantes vitales críticas. Cada minuto requería plena concentración. Cuando por fin se estabilizó, Sara encontró 12 llamadas perdidas y un largo mensaje de Michael. Mamá está enfadada. Dice que has colgado en medio de una conversación. Y también me recuerda lo del masaje nocturno. ¿Por qué no te tomas el día libre hoy? Tienes derecho a tiempo libre, ¿no? Sara acababa de leer el mensaje cuando Jessica, su íntima amiga y colega, entró en la habitación de la residente. ¿Más drama familiar?, preguntó, mirando la cara de Sara. Cada vez es peor. Ahora me exige que deje mi trabajo a la primera llamada que haga. Jess, no lo entiendo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, manipuladora, poderosa? Jessica preguntó, sirviendo café. Sabes, mi suegra era igual. Durante los 3 primeros años de matrimonio, intenté estar a la altura de todas sus exigencias. Luego, la mandé al infierno. ¿Y qué pasó? Me divorcié. Jessica se encogió de hombros. Resulta que mi ex era un niño de mamá hasta la médula. Por cierto, tu Michael, ¿está siempre de su lado? Sara no tuvo tiempo de contestar. La enfermera jefe entró volando en la habitación de la residente. 501 es código azul. Sara llegó a casa casi a las 9 de la noche, agotada pero satisfecha. Todos los pacientes estaban estables. Emily incluso había hablado un poco con ella antes de irse. Sin embargo, en cuanto abrió la puerta principal, se dio cuenta. Tenía a su propia UCI esperándola en casa. ¿Dónde has estado? Patricia se encontró con ella en el pasillo, cruzando los brazos sobre el pecho. Te has perdido el masaje, y la cena se enfrió. Michael tenía tantas ganas de verte. Tuve un turno duro, pacientes moribundos. No podía dejarlo todo y correr a tomar el té. No seas impertinente. Los ojos de Patricia se entrecerraron. En esta casa, ya lo sé. Sara alzó la voz por primera vez en mucho tiempo. En esta casa, todo tiene que ser a tu manera. Pero yo no soy tu criada, Patricia. Soy enfermera. Tengo un trabajo, pacientes, responsabilidades. ¿Sara? Michael apareció en la puerta del salón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le gritas a mamá? ¿Por qué estoy gritando? ¿En serio, Michael? Tal vez porque tu madre piensa que mi trabajo es algo intrascendente, algo que posponer para comprar té. Pero mamá solo quería... No, Michael, no solo quería. Ella es exigente, controla todos mis movimientos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú se lo permites. Patricia se llevó la mano al pecho. Dios mío, Michael, ¿puedes oír cómo me habla? Después de todo lo que hemos hecho por ella. Sara, la voz de Michael se volvió dura. Discúlpate con mamá. ¿Qué? Discúlpate.
La has disgustado. Estás viviendo en su casa, aprovechándote de su amabilidad. ¿Bondad? Sara se rió amargamente. Michael, despierta. No es amabilidad, es control. Control total, absoluto, como sobre ese niño pequeño con el balón de fútbol. Patricia se puso pálida. ¿Has estado registrando nuestras cosas? Estaba ordenando la despensa, a petición tuya, si te acuerdas. ¿Y sabes una cosa? Me di cuenta de muchas cosas revisando esas cajas. De ti, sobre Michael, sobre por qué nunca puede decirte no. Basta. Michael rara vez levantaba la voz, y eso hacía que su grito pareciera aún más intimidante. Sara, o te disculpas con mamá ¿O qué? Preguntó en voz baja. O vas a tener que replantearte seriamente tus prioridades. Quizás deberías trabajar menos, reducir tus horas, pasar más tiempo con tu familia. ¿Familia? Sara negó con la cabeza. Michael, realmente no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una familia. Es un teatro de un solo actor donde tu madre es la directora y todos tenemos que seguir sus reglas. Se volvió hacia Patricia. ¿Sabes? Hoy he salvado la vida de una niña de 14 años. Se llama Emily. Estuvo a punto de morir mientras me llamabas para tomar el té. ¿Y sabes qué? Estoy orgullosa de mi trabajo, estoy orgulloso de lo que hago, y no voy a renunciar a ello por tus caprichos. ¿Cómo te atreves? Empezó Patricia, pero Sara ya estaba subiendo las escaleras. Me voy a la cama. Mañana tengo turno de mañana. Y sí, Patricia, habrá que posponer el masaje. Ya en el dormitorio, haciendo las maletas para mañana, oyó a Patricia sollozando abajo y a Michael consolándola. A través de los sollozos llegaron las palabras. Desagradecida, después de todo lo que tu padre nunca. Sara sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Jessica. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre tu ex marido? ¿Cómo supiste que era el momento de dejarlo? La respuesta llegó casi de inmediato. Cuando me di cuenta de que éramos 3 en este matrimonio, y yo siempre seré la tercera extra. Sara estaba tumbada en la cama, mirando al techo. En algún lugar del piso de abajo, Patricia seguía sollozando. En el pasillo sonaba un reloj antiguo heredado de la abuela Taylor. Todo en esta casa tenía una historia. Sus reglas, su orden. Michael entró en el dormitorio a medianoche. Se tumbó a su lado sin decir palabra. En la oscuridad, Sara podía oír su respiración, entrecortada, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. «Sabes», dijo finalmente, «mamá solo quiere lo mejor». Sara no contestó. Pensó en Emily, que hoy había hablado por primera vez en una semana, en su sonrisa cuando pasó el peligro, en lo importante que era tener tu propio lugar en la vida, tu propia cosa, tu propio camino. «Michael», dijo ella en voz baja, «¿te has preguntado alguna vez qué quieres para ti?» Se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se puso de lado, dándole la espalda. «Buenas noches, Sara». Al otro lado de la ventana crujía un viejo arce, el mismo que había plantado el padre de Michael. «Me pregunto», pensó Sara, «si realmente lo había plantado él. ¿O no sería más que otra historia que Patricia se había inventado para mantener su poder sobre la casa y todos sus habitantes?» Mientras se dormía, pensó en que mañana sería un nuevo día. Nuevos pacientes, nuevas exigencias de Patricia, los nuevos intentos de Michael de sentarse en 2 sillas, y ella tendría que decidir si estaba preparada para seguir viviendo en este interminable espectáculo en el que el papel principal se lo daba siempre a otra mujer. Jessica se detuvo frente a la casa de los Taylor. ¿Seguro que no saldrá corriendo y montará una escena? Sara se ajustó su nuevo vestido azul. Ella y su amiga planeaban una salida al teatro. La primera en 3 meses. No pasará nada. He avisado con antelación. Hay cena en la mesa y Michael está en casa. Me merezco una noche para mí. Sin embargo, en cuanto cogió el pomo de la puerta, sonó el teléfono. Michael. «Sara, ¿dónde estás? Mamá no se siente bien».
De fondo se oían los gemidos característicos de Patricia, los mismos que aparecían con envidiable regularidad en los momentos más inoportunos. ¿Qué le pasa? Corazón, presión. Dice que podría ser un ataque. Sara miró hacia Jessica. Convulsiones le habían ocurrido 4 veces en el último mes. Cuando Sara iba a la fiesta de cumpleaños de un colega, cuando planeaba un viaje para visitar a su tía, cuando se apuntó a un curso de repaso. Michael, tu madre no tiene problemas de corazón. Le hicimos un chequeo completo hace 15 días. Pero ella no está bien. Está pálida. Sara, eres enfermera, deberías llamar a una ambulancia si crees que la situación es crítica. Hubo una pausa. De fondo, los gemidos se hicieron más fuertes. Michael, cariño. La voz de Patricia temblaba de debilidad. No necesito una ambulancia. Solo necesito a Sara. Es la única que sabe cómo ayudarme. Sara cerró los ojos. Una escena de hacía una semana pasó ante su mente interior. No te lo vas a creer. Sara estaba colocando instrumental estéril en la sala de curas, pero cuando le dije que me había apuntado al curso, al instante le subió la fiebre. 39,5. Como enfermera me quedé asombrada. Ningún otro síntoma, solo fiebre. ¿Y qué hiciste? Jessica limpió los estantes. Llamé a una ambulancia. Tendrías que haber visto lo rápido que la fiebre volvió a la normalidad. Para cuando los médicos estaban de camino, ella ya estaba bebiendo té y quejándose de mi rigidez. Sara. La voz de Michael en el auricular se volvió suplicante. Por favor, pon a mamá al teléfono. No puede hablar, está demasiado... Pásamela. Un segundo de silencio. Luego, la débil voz de Patricia. Sara, mi niña, me siento tan mal. Patricia, voy a llamar a una ambulancia. Inmediatamente. ¡No! La voz de la suegra se hizo instantáneamente más fuerte. No necesitas una ambulancia. Solo ven a casa. Sabes cuánto me siento mejor cuando estás aquí. No voy a venir. Tengo entradas para el teatro. ¿El teatro? Una nota de acero apareció en su voz. ¿Así que el entretenimiento es más importante para ti que la salud de la madre de tu marido? ¿La que te cobijó en tus momentos de necesidad? ¿Recuerdas lo que le pasó a James? ¿Cómo se fue? Y aquí está. El número culminante fue la historia de la muerte de su marido. Sara se la sabía de memoria. Patricia se la contaba cada vez que podía. Murió de un ataque al corazón, dijo Sara mecánicamente. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque nadie le escuchó. Nadie prestó atención a sus quejas. Llegó a casa del trabajo y dijo que no se sentía bien, y yo estaba ocupándome de mis asuntos. Estaba ensayando una obra escolar. Teatro, Sara. Elegí el teatro antes que a mi marido. Jessica, que había oído toda la conversación, puso los ojos en blanco y susurró. ¿En serio? Sara tapó el teléfono con la mano. Espera, viene una segunda parte. Y cuando volví, ya era demasiado tarde. Las lágrimas brotaron de la voz de Patricia. Michael solo tenía 10 años. ¿Tienes idea de lo que es criar a un hijo tú sola? Pero lo conseguí. Le dediqué toda mi vida. Y ahora me lo estás quitando. Patricia. Sara intentó hablar con calma. James murió hace 20 años. Y sé que no fue por culpa del teatro. ¿Qué quieres decir? Hablé con la señora Johnson. Me ha dicho que esa noche no había obra en el colegio. Estaban en casa. Y James se había estado quejando de dolores en el pecho durante una semana antes de eso, pero usted le prohibió ir al médico, diciendo que era solo estrés. Se hizo un gran silencio. Luego llegó el grito de Patricia. ¿Cómo te atreves? Michael, Michael, ¿oyes lo que está diciendo de tu padre? Mamá, cálmate, no puedes preocuparte. La voz de Michael sonaba asustada. No puedes preocuparte. Esta mujer está escarbando en el pasado de nuestra familia, comenzando sucios cotilleos con los vecinos, manchando la memoria de tu padre.
Sarah oyó a Michael intentando calmar a su madre. Algo se estrelló en el fondo. Sarah, la voz de Patricia era ahora una amenaza descarada. Si no vuelves a casa ahora, te juro que te arrepentirás. Se lo contaré todo a Michael. Cómo has descuidado a tu familia, cómo antepones tus caprichos a su madre, cómo... Patricia, la interrumpió Sarah, me voy al teatro. Si empeoras, llama a una ambulancia. Si no, nos vemos esta noche. Pulsó desconectar y se volvió hacia Jessica. Vamos, ¿estás segura? Va a montar en cólera cuando vuelvas. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Ella me va a dar el infierno de cualquier manera. No importa lo que haga, siempre va a estar mal. No es suficiente, no de la manera correcta. Jessica arrancó el coche. ¿Y Michael? ¿Qué dirá? No lo sé, pero ya no puedo vivir según sus reglas. No puedo dejarlo todo cada vez y correr a su llamada como el perro de Pavlov. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Michael. Sarah colgó la llamada. ¿Sabes?, dijo, mirando las casas que pasaban por la ventana. La señora Johnson me contó otra cosa. Sobre la noche en que murió James. Dijo que iba a dejar a Patricia. Había encontrado otro trabajo en otra ciudad. Quería llevarse a Michael. ¿Y por eso no llamó a una ambulancia? ¿Quién sabe? La SRA. Johnson dice que Patricia cambió después de su muerte. Se volvió obsesivamente controladora. Sobre la casa, sobre Michael, sobre todo. El teléfono sonó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Apágalo, aconsejó Jessica. Sarah negó con la cabeza. No, deja que suene, que sepa que puedo oírla, y no contestar, que puedo elegir no contestar, que puedo elegir. Se detuvieron frente al teatro. El viejo y grandioso edificio brillaba con sus luces. La gente vestida de gala se agolpaba en la entrada. ¿Listos para el estreno?, preguntó Jessica. Sarah se alisó el vestido azul, el mismo que Patricia había calificado de bio e inapropiado para una mujer decente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Esta noche dan un tranvía llamado Deseo. Jessica se rió. ¿En serio? ¿Una obra sobre una mujer poderosa que manipula a todos a su alrededor y acaba volviéndose loca? Exacto. Quizá deberíamos haber sacado una entrada también para Patricia. Se miraron y rieron. Por primera vez en mucho tiempo, Sarah se sintió libre. Aunque solo fuera por poco tiempo, aunque solo fuera por una noche, pero libre. El teléfono de su bolso volvió a vibrar. Sarah lo sacó, miró la pantalla y sonrió. Vamos, empieza la obra. En el buzón, Sarah encontró una postal, un brillante paisaje veraniego y un matasellos de Portland. La letra era nítida, decidida. Querida Sarah, pasaré por la ciudad este viernes. ¿Quizá podamos vernos? No se lo digas a mamá. Rachel. Sarah nunca había conocido a la hermana de Michael. En los 3 meses que llevaban casados, Rachel nunca la había visitado, ni siquiera para la boda. Enferma, como Patricia lo había explicado entonces, frunciendo los labios. El viernes se encontraron en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Raquel no se parecía en nada a su hermano. Morena, enérgica, con los labios pintados de carmín y un tatuaje en la muñeca. Estarás pensando, ¿por qué no estuve en la boda? Rachel cogió inmediatamente el toro por los cuernos. No estaba enferma. Sabía que mamá montaría un escándalo si aparecía, y me juré a mí misma no volver a meterme en sus juegos. Sarah asintió en silencio, mirando a su cuñada. Había en ella una sensación de libertad interior, algo de lo que Michael carecía. ¿Cuánto tiempo llevas en la casa de Cleverly? 3 meses. Rachel silbó. Impresionante. Yo me escapé a los 2. En realidad fue más fácil para mí, estaba en la universidad. Simplemente no volví después de un trimestre. ¿Y Michael? Nunca habla de ti. Una sombra recorrió el rostro de Rachel. Michael, ya sabes, era diferente de niño, ¿no? Antes de que su padre muriera. Un chico divertido y animado. Le encantaba el fútbol, soñaba con ser comentarista deportivo.
Dejó de hablar, removiendo su café. ¿Qué pasó? Pasó lo de mamá. Después de la muerte de papá, ella se descarriló. Cada paso, cada respiración, todo tenía que seguir sus reglas. Michael era más joven, solo tenía 10 años. Se quebró. El teléfono de Sara vibró. Patricia. Colgó la llamada. Oh, recuerdo esa mirada, sonrió Rachel. ¿Qué es esta vez? ¿Un infarto? ¿Tensión alta? ¿Cómo has? ¿En serio? ¿Sigue usando eso? Jesús, cuando decidí ir a la escuela de arte en vez de a la de derecho, tuvo tal ataque que vino la ambulancia. ¿Sabes lo que dijo el médico? Que su tensión estaba perfecta. Sara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Y Michael? ¿Y Michael? Me suplicó que entrara en razón. Dijo que estaba matando a mamá con mi egoísmo. Ese fue el día en que me di cuenta de que mi hermano se había ido. Solo queda la marioneta de mamá. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Michael. No contestes. Rachel cubrió la mano de Sara con la suya. Déjame adivinar, ¿mamá le dijo que no se encontraba bien? Sara asintió. Clásico. ¿Sabes qué es lo peor? Que se cree sus historias. No es una mentira para ella, es su realidad, donde ella es siempre la víctima y todos los demás son los villanos. ¿Cómo te las arreglaste? ¿Con irte? ¿Con perder a tu hermano? Rachel sacó su teléfono del bolso, mostró una foto. Estaba en un estudio de arte, alrededor de un cuadro, un hombre sonriente y 2 niños a su lado. Me encontré a mí misma, mi camino, mi felicidad. Sí, dolió. Todavía duele a veces. Pero ¿sabes qué? Estoy viviendo mi vida, no la que mi madre inventó para mí. El teléfono sonó por tercera vez. Michael nunca la dejará, dijo Rachel en voz baja. Aunque creas que puedes salvarle, no puedes. Él no quiere ser salvado. Le quiero. Claro que le quieres. Yo también le quiero. Es mi hermano. Pero a veces el amor significa irse. En ese momento, Michael entró en la cafetería, despeinado y con los ojos desorbitados. «Sara, ¿por qué no contestas? ¿A mamá? ¿Rachel?» Se quedó helado, cambiando la mirada de su hermana a su mujer. «Hola, hermanito», dijo Rachel con calma. «¿Cómo está mamá? ¿Todavía muriendo según lo previsto? Tú, ¿cómo puedes? Ella realmente no se siente bien. Sara, vámonos a casa ahora mismo». «¿Por qué, Michael?» La voz de Rachel se volvió dura. «Para oír otra historia sobre cómo todo el mundo la está traicionando, o sobre cómo nos crió heroicamente sola. Por cierto, ¿sabías que echó a la hermana de papá cuando se ofreció a ayudar? ¿Que nos prohibió ver a la abuela? ¡Basta! Solo estás celosa porque mamá siempre me quiso más». «Dios mío», se rió Rachel con amargura. «¿De verdad te crees eso? Ella no te quiere, Michael. Le perteneces. Hay una diferencia». Michael agarró la mano de Sara. «Nos vamos. Y tú ya no eres mi hermana». «Dejé de ser tu hermana el día que elegí la libertad», dijo Rachel en voz baja. Luego se volvió hacia Sara. «Tienes mi número. Llámame cuando estés lista». Sara dejó que Michael se arrastrara fuera de la cafetería. En el coche, murmuró algo sobre traición e ingratitud, y pensó en la foto del teléfono de Rachel. Brillante, viva, real. Patricia se reunió con ellos en casa, ya no pálida y moribunda, sino llena de justa ira. «Saliste con ella, con esa traidora, en mi casa». «En realidad, estuvimos en una cafetería». La voz de Sara se llenó, por primera vez, de ironía no disimulada. «No te atrevas a hablarme así. Michael, ¿puedes oír cómo me habla?» Michael estaba con la cabeza gacha, como aquel niño con el balón, y Sara se dio cuenta de repente de que ya no tenía miedo. Ni miedo a la ira de Patricia, ni miedo a las rabietas ni a la manipulación. «¿Sabes qué, Patricia? Tu ataque va a tener que posponerse. Tengo el turno de noche». Subió al dormitorio, sacando su uniforme de trabajo.
A sus espaldas, Patricia gritaba algo sobre ingratitud y traición. Michael guardó silencio. Ya en la puerta, Sara sacó su teléfono y envió un mensaje a Rachel. Gracias, ahora lo entiendo. La respuesta llegó al instante. Aguanta, hermanita. Y recuerda, a veces alejarse no es debilidad, es valentía. Esa noche, cuando Patricia por fin dejó de gritar y se retiró a su habitación, Sara se sentó en su cama, mirando fijamente su teléfono. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo las había encontrado Michael en aquella cafetería? Ella no le había dicho a nadie a dónde iba. Escucha, se volvió hacia su marido, que hojeaba desafiante el periódico. ¿Cómo sabías dónde estaba? Michael se congeló un segundo, apenas perceptible, pero Sara captó la pausa. Pasaba por aquí y te vi por la ventanilla. ¿En una cafetería al otro lado de la ciudad? ¿Un viernes por la tarde cuando se supone que deberías estar trabajando? Se escondió detrás del periódico, pero sus orejas sonrojadas lo delataron, igual que cuando le había mentido a su madre sobre las clases de música que no había tomado de niño. Sara cogió su teléfono de la mesilla de noche. Michael se estremeció, pero no tuvo tiempo de interceptarla. ¿Qué es esa aplicación? ¿Localizador familiar? Mamá la instaló, murmuró. Por seguridad, para saber dónde estamos todos. ¿Todos? ¿O yo? Se quedó en silencio. Sara abrió la configuración de su teléfono, se desplazó por la lista de aplicaciones. Ahí estaba, instalada hacía 2 meses, justo después de la boda. ¿Así que funciona así? ¿Estoy bajo vigilancia constante? Sara, no es lo que piensas. No, Michael. Es exactamente lo que creo que es. Borró la aplicación con un movimiento del dedo. ¿Y sabes qué? Rachel tiene razón. Hay una diferencia entre el amor y la posesión. Un reloj sonó en el pasillo, medido, metódico, igual que Patricia, que vigilaba todos sus movimientos. En la UCI reinaba el silencio habitual. Solo se oía el pitido de los monitores y las voces apagadas de las enfermeras de guardia. Sara comprobaba las constantes vitales de Emily. La niña se estaba recuperando, pero seguía en estado crítico. ¿Crees que podré volver al colegio a tiempo para las vacaciones de Navidad? Emily habló en voz baja, pero su voz tenía la entonación de una adolescente normal por primera vez en semanas. Veremos tus resultados. Sara ajustó el gotero. Pero vas bien, tus constantes vitales están mejorando. El teléfono de su bolsillo vibró. Sara ni siquiera miró. Sabía quién era. Había pasado una semana desde su encuentro con Rachel y todo este tiempo Patricia había estado preparando su retribución. ¿Es tu marido? Emily era observadora, como todos los niños criados en salas de hospital. Siempre frunces el ceño cuando llama. No, es su madre. Ah. Se estiró la niña con súbita comprensión. Mi tía es igual, siempre diciéndole a mi madre cómo debo ser educada. Sara sonrió. ¿Y qué hace tu mamá? La manda al infierno. Soltó Emily una risita y luego tosió. Shh, shh, shh. Ahorra fuerzas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Sara miró la pantalla. Michael. ¿Sí? Sara, tienes que venir a casa, ahora. Estoy en el trabajo, ya conoces mi horario. Mamá tiene una cena familiar. La tía Marta y el tío Paul van a venir. Es algo importante. Sara miró su reloj. Las 5 de la tarde. Su turno terminaba a las 11. No puedo, Michael. Tengo pacientes. ¿Tienes que ser tan egoísta? Mamá lleva todo el día cocinando. Quiere mostrarles a todos la familia unida que somos. ¿Una familia unida? Sara apenas podía contener la risa. Después de que no me hable durante una semana por conocer a tu hermana. Deja a Rachel fuera de esto. Ella traicionó a la familia y tú... De repente, el monitor de Emily emitió una alarma penetrante. Su presión sanguínea estaba cayendo, su pulso acelerado. Michael, tengo que irme. No, me escucharás. Pero Sara ya había presionado el rechazo, corriendo a la cabecera de la niña.
Código azul. Necesito ayuda. La siguiente hora pasó como un borrón. Parada cardíaca, reanimación, adrenalina, descarga del desfibrilador. Sara era mecánica, precisa, como una máquina afinada. Sus manos sabían qué hacer, su voz daba órdenes, sus ojos permanecían fijos en los monitores. El teléfono seguía sonando, una y otra vez. No podía oírlo. Cuando el estado de Emily se estabilizó, Sara salió al pasillo temblando. 37 llamadas perdidas. 23 mensajes. ¿Dónde estás? Mamá está llorando. Estás arruinando a la familia. Tía Martha quiere saber por qué no estás aquí. Si no vienes enseguida. El último mensaje era de Patricia. Lo entiendo. El trabajo es más importante para ti que la familia. Bueno, yo también he sacado conclusiones. Sara se apoyó en la pared, cerrando los ojos. El rostro de Emily seguía frente a su mirada interior mientras su corazón se detenía. 14 años, toda su vida por delante. Hola, Jessica se acercó con 2 vasos de café. ¿Cómo está? Estable, hasta ahora. ¿Y tú? Sara le mostró su teléfono. Jesús, silbó Jessica. ¿Y ahora qué? No lo sé. Acabo literalmente de traer un bebé del otro lado del mundo, y ellos me culpan por perderme la cena familiar. La débil voz de Emily llegó desde la habitación. ¿Sara? ¿Estás aquí? Vete. Jessica cogió su teléfono. Yo les contestaré. La sala estaba a oscuras, solo se oía el parpadeo de los monitores. Emily yacía pálida pero viva, tan pequeña entre los tubos y los cables. Lo siento, susurró la niña. ¿Te he asustado? No, cielo. Soy yo quien debería disculparse. No me di cuenta del deterioro. No lo hiciste. Me has salvado. Sara se sentó a su lado, cogiendo la fría palma de la mano. ¿Sabes? Emily sonrió débilmente. Mamá dice que cuando salvas a alguien es para siempre, como que ahora eres responsable de mí. Tu madre es una mujer sabia. Sí, también dice que no puedes dejar que otras personas te digan cómo vivir tu vida, aunque sean de la familia. Sara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Michael. Ella reconocería su andar entre mil. Sara. Irrumpió en la habitación, ignorando la señal de silencio. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mamá está histérica. La tía Martha está en estado de shock. El tío Paul... Silencio. Sara asintió a Emily. Aquí hay un hospital. No me importa. Nos has avergonzado delante de toda la familia. Mamá hizo tu asado favorito. Tenía un paciente moribundo. Eso no es excusa. Podrías haberme avisado. Podrías haber pedido un sustituto. Podrías haber dejado morir a un niño por el asado de mamá. Se hizo el silencio. Emily cambió la mirada de uno a otro, agarrando con más fuerza la mano de Sara. No lo entiendes. Michael bajó la voz. Mamá está intentando arreglar las cosas. Después de aquel encuentro con Rachel... No, Michael. Eres tú quien no lo entiende. Soy enfermera. No es solo un trabajo. Es mi deber, mi vocación. Y si no puedes aceptarlo... ¿Qué? ¿Entonces qué? Su voz se volvió airada. Te irás como Rachel. Abandonar a tu familia. ¿Qué familia, Michael? ¿En la que tengo que abandonar a un niño moribundo para cenar? ¿En la que tu madre hace berrinches según un horario? ¿Donde tú...? Vaciló, mirando a su marido. En sus ojos vio al mismo niño asustado que había sido 20 años atrás, que nunca había crecido, que siempre viviría con el miedo de disgustar a su madre. Vete, dijo Emily de repente. Por favor, vete. No puedes hacer ruido aquí. Michael pareció darse cuenta de la chica solo ahora. Abrió la boca, la cerró, se dio la vuelta y salió. Tu marido es un imbécil, dijo Emily con seriedad. Sara se rió, por primera vez en este interminable día. Jessica apareció en la puerta. Ahí está. Ha llamado tu suegra. Le dije que estabas ocupada salvando una vida.
Me contestó que eso no es excusa. ¿Sabes qué? Sara miró a Emily y luego a su amiga. Tiene razón, no es una excusa, es una razón. ¿Una razón? Para irme. Jessica asintió. Por fin. Emily le apretó la mano. No me vas a dejar, ¿verdad? No, cariño. Soy responsable de ti, ¿recuerdas? Volvieron a sonar pasos en el pasillo, esta vez más seguros, más firmes. Patricia. Yo puedo encargarme, dijo Sara, poniéndose de pie. Jess, vigila a Emily. Salió al pasillo y cerró la puerta tras de sí. Las palabras de Rachel resonaron en su cabeza. A veces alejarse no es debilidad, es valentía. Patricia la esperaba, majestuosa en su justa ira. A sus espaldas se alzaba Michael, pálido y perdido. Entonces, dijo Sara, cuadrando los hombros, ¿hablamos? ¿De qué hay que hablar? La voz de Patricia resumaba veneno. Elegiste tu trabajo antes que a tu familia, en lugar de la madre de tu marido, en lugar de todo lo que es sagrado para nosotros. ¿Sagrado? Sara miró los monitores a través de la puerta de cristal de la cámara. ¿Sabes lo que es realmente sagrado? Una vida, la misma que he salvado hoy. Y tu cena familiar. No te atrevas. No te atrevas a menospreciar a la familia. Michael, díselo. Pero Michael permaneció en silencio, cambiando la mirada de su madre a su esposa como un niño asustado. Tienes razón, dijo Sara con repentina calma. Ya he tomado mi decisión, ¿y sabes qué? Voy a elegirlo una y otra vez, porque soy médico, y tú solo eres una mujer que no puede dejar ir a su hijo. ¡Fuera! Patricia chilló. ¡Fuera del hospital! Michael, nos vamos. Eres tú la que se va, dijo Sara en voz baja pero firme. Yo estoy trabajando. Tengo pacientes. Se dio la vuelta y entró en la habitación donde esperaba Emily. Detrás de ella podía oír a Patricia gritando algo, Michael tratando de calmarla, pero por primera vez en mucho tiempo no le importó. La mañana de otoño recibió a Sara con una llovizna. Estaba sentada en su coche, en el aparcamiento del hospital, mirando cómo las gotas caían lentamente por el parabrisas. No tenía ganas de volver a casa. Le dolía todo el cuerpo de cansancio tras una noche de guardia, pero la idea de volver a la casa de Clover Street le producía casi náuseas. En el asiento del copiloto había una fotografía arrugada, una de las pocas en las que Michael y ella eran realmente felices. El primer verano que se conocieron, en un picnic en el parque. En la foto, Michael ríe con la cabeza echada hacia atrás, mientras ella le unta helado en la nariz. Entonces sus ojos no parecían los de un ciervo asustado, y su risa había sido genuina, no hueca como ahora. El teléfono cobró vida con otro mensaje. Patricia, ¿quién si no? Espero que te hayas dado cuenta de tu comportamiento. Espero tus disculpas. El siguiente fue de Michael. Mamá te espera para comer. Por favor, que sea sencillo. Sara pasó el dedo por la pantalla, borrando los mensajes. No lo hagas más difícil. Su frase favorita. No lo compliques cuando Patricia te pida cuentas de cada movimiento. No lo compliques cuando critiques su forma de cocinar. No lo compliques cuando rebusca en su dormitorio, comprobando la battle. La sala de urgencias estaba en su ajetreo habitual. Jessica, que terminaba su turno, enarcó las cejas al ver a Sara. Tenías que haberte ido hace 4 horas, ¿no? No podía haberme ido, se cambió Sara en el vestuario, abrochándose metódicamente los botones del uniforme. La acción familiar era reconfortante. ¿Cómo está Emily? Mejor. Preguntó por ti. En ese momento apareció en el pasillo Linda, la enfermera jefe, una mujer bajita con el pelo corto y mirada tenaz. ¿Sara? Ven a ver al médico jefe en cuanto estés libre. El despacho del médico jefe siempre le recordaba a Sara una biblioteca, estanterías de libros hasta el techo, olor a encuadernaciones de cuero y café. Tome asiento, señora Taylor. El doctor Ramírez se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo.
La estamos considerando para el puesto de jefa de enfermeras de la UCI. Linda se jubila dentro de un mes. Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquel era su sueño. La oportunidad no solo de ayudar a los pacientes, sino de mejorar el sistema, formar a enfermeras jóvenes e implantar nuevos protocolos. Pero debo advertirte, el horario será aún más imprevisible. ¿Estás preparada? La voz de Patricia resonó en su cabeza. En nuestra familia, la mujer tiene que estar en casa para cenar. Michael, no lo compliques demasiado, cariño. ¿Puedo tener un par de días para pensarlo? La habitación de Emily olía a naranjas. Una de las enfermeras había traído fruta. La niña estaba sentada en la cama, cubierta de almohadas, leyendo un destartalado volumen de El Principito. Hoy pareces diferente. Emily dejó el libro a un lado y miró a Sara con atención. ¿Te ha pasado algo bueno? Me han ofrecido un ascenso. Eso es genial. Emily se lanzó hacia adelante, pero inmediatamente hizo una mueca de dolor. ¿Por qué no estás saltando de alegría? Sara se agachó en el borde de la cama, ajustándose maquinalmente la vía intravenosa. Porque voy a tener que elegir. ¿Entre el trabajo y ese gilipollas? Emily, ¿por qué? Veo que te estremeces cada vez que llama. Mamá dice que si las llamadas de alguien te ponen enferma, es una relación enfermiza. Había una foto en la mesilla de noche, una hermosa mujer de ojos cansados abrazando a Emily. ¿Cuándo se volvió tan sabia tu madre? Después de divorciarse de mi padre. A él le gustaba decir que ella también complicaba las cosas. Algo sonó en el pasillo y Sara dio un respingo de sorpresa. La voz de Michael llegó por el altavoz del teléfono. ¿Dónde estás? Mamá está preocupada. Cerró los ojos y respiró hondo. Tenemos que hablar, Michael. Hablar en serio. La pausa al otro lado fue tan larga que Sara casi pudo sentir físicamente a Michael luchando contra el impulso de consultar a su madre. De acuerdo. Te recogeré después del trabajo. Esperó en el aparcamiento, golpeando nerviosamente con los dedos el volante del destartalado Ford, el mismo que Patricia había insistido en comprar en lugar del deportivo con el que Michael había soñado. El coche familiar es más fiable, había dicho ella entonces, y él, por supuesto, había estado de acuerdo. Vamos a dar un paseo, sugirió Sara, observando cómo se arreglaba la camisa a máquina, otro hábito inculcado por su madre. Caminaron por el callejón del parque de la ciudad donde una vez había comenzado su historia. El viento de octubre arrastraba hojas amarillas por el sendero, el cielo fruncido con nubes plomizas. Hacía un año, en este mismo lugar, él le había cogido la mano por primera vez. Sus dedos habían sido cálidos y seguros entonces, no como ahora, cuando no paraba de tantear los puños de su camisa. Sara se detuvo cerca de un viejo parque infantil con un columpio desconchado. Desde allí podía ver el hospital, un majestuoso edificio de ladrillo rojo, su segundo hogar. Me han ofrecido un ascenso. Michael se sobresaltó como de un golpe. ¿Qué? No, en absoluto. Ya estás trabajando todo el tiempo. Mamá, de eso es exactamente de lo que quiero hablarte. Sara se volvió hacia él, sintiendo el viento frío meterse bajo su uniforme de hospital. Ni siquiera se había cambiado de ropa. Michael, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por tu cuenta, sin consultar a tu madre? Él dio un paso atrás, y había algo tan impotente, tan infantil en el movimiento, que a Sara se le encogió el corazón. ¿Qué tiene eso que ver? Mamá solo quiere... No. Escúchame. Vio cómo el viento le alborotaba el pelo, tan cuidadosamente peinado esta mañana según las normas de mamá. ¿Recuerdas cuando me contaste que de pequeño soñabas con ser comentarista deportivo? ¿Qué pasó con ese sueño? Se dio la vuelta y miró el columpio en el que una vez debió de jugar de pequeño, antes de que su infancia se convirtiera en un ensayo de las ambiciones de su madre. Eran fantasías tontas. Mamá explicó, mamá decidió, mamá dijo.
Cada palabra cayó como una piedra. ¿Qué has decidido, Michael? ¿Qué quieres? Su rostro se contorsionó, y por un segundo surgió algo real y vivo. Quiero que todo vaya bien. No quiero que haya estos conflictos eternos. ¿A costa de qué? Sara se acercó más, mirándole a los ojos. ¿A costa de mi trabajo? ¿Mi libertad? ¿Mi vida? Estás exagerando. Mamá solo vigilándome a través de una aplicación. Una ráfaga de viento le despeinó el pelo y se colocó un mechón detrás de la oreja, irritada. ¿Hace berrinches cuando salvo la vida de un niño? ¿Exige que dé cuenta de cada movimiento? A ella le importa. Su voz se truncó en un chillido, asustando a una bandada de palomas del banco más cercano. No entiendes lo que es crecer sin un padre. Lo sacrificó todo por mí. ¿Y ahora exige sacrificios a los demás? Sara sacudió la cabeza, sintiendo que la amargura le subía a la garganta. ¿Sabes lo que dijo tu hermana? Que estabas rota. No me lo creí. Pensé que podría ayudarte a unir esas piezas. Pero no puedes pegar a alguien que no quiere estar entero. Las mejillas de Michael se sonrojaron, como el primer día que la invitó a salir. Solo que entonces había sido un rubor de excitación, pero ahora era de ira. Rachel. Ella siempre se ocupa de sus asuntos. Nos abandonó. Abandonó a mamá. No, Michael. Se salvó sola. Sus dedos se clavaron en sus hombros, inesperadamente duros para un hombre que normalmente se movía con tanto cuidado, como si temiera golpear el aire. Olía a la colonia favorita de su madre, la misma que usaba su padre. ¿De qué estás hablando? ¿Tú también quieres dejarnos? ¿Después de todo lo que mamá ha hecho por ti? En algún lugar a lo lejos sonó la sirena de una ambulancia, tan familiar, tan querida. Sara giró involuntariamente la cabeza hacia el hospital. Allí estaba su verdadera vida, no este interminable juego de obediencia. ¿Y qué hizo ella, Michael? ¿Dejarte entrar en la casa para convertirte en un sirviente? ¿En una marioneta como tú? Cállate, no te atrevas a hablar así de mamá. El pánico salpicó sus pupilas dilatadas, seguramente el mismo pánico que había aparecido en él de niño cuando su madre le pilló jugando al fútbol. Sara se soltó suavemente de su agarre, sintiendo los moratones que le quedarían en los hombros. Otro recordatorio de que el amor no debe doler. Ahí está la respuesta. ¿Qué respuesta? A la pregunta de ¿qué quieres? Quieres ser un niño de mamá, para siempre. El viento se levantó, doblando las copas de los árboles. En algún lugar se oyó el ruido de una puerta de patio, un sonido del pasado, de una época en la que todo parecía más sencillo. Sara. Su voz tembló, volviéndose casi infantil. ¿Sabes qué es lo más triste? Miró por encima de su hombro hacia el hospital. Yo te quería de verdad, ese chico que me hablaba de fútbol, que se reía de mis chistes estúpidos, que soñaba con tener su propia casa junto al océano. Sigo siendo ese chico. No, negó con la cabeza, sacando de su bolso un sobre que llevaba una semana cargando. Eres una extensión de tu madre, su instrumento. Pensé que podría vivir con eso. Pero soy médico, Michael. Hice un juramento para ayudar a la gente, y no puedo ayudar a alguien que no quiere ayuda. El sobre estaba caliente, calentado por su cuerpo como si estuviera vivo. Aquí hay una petición de divorcio, ¿y sabes qué? Ni siquiera voy a pedirte que elijas entre mamá y yo, porque sé que ya elegiste, hace 20 años. Sara, por favor. Sus dedos arrugaron el sobre. Podemos arreglar esto. Hablaré con mamá, ella lo entenderá. Un mechón de pelo le cayó sobre la frente, como aquella primera noche en que le había hablado de sus partidos de fútbol favoritos. Sara reprimió el impulso de corregirla habitualmente. No, Michael, estás hablando de mamá otra vez, incluso ahora. Se dio la vuelta sintiendo que las rodillas le temblaban traicioneramente. Su uniforme de hospital estaba empapado por la llovizna. ¿Cuándo había empezado a llover? No se había dado cuenta. La mano de él le agarró la muñeca,
la misma que seguía magullada por la última conversación con Patricia, cuando había intentado que no hiciera guardias nocturnas. «Espera, yo te quiero». Sara se quedó paralizada, mirándole los dedos, los mismos que los de Patricia, con la misma costumbre de apretar prepotentemente, de controlar, de sujetar. «Pero te quieres menos a ti misma que a los elogios de tu madre. ¿Y sabes qué? No quiero seguir formando parte de esta historia». Le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. En el bolsillo de su uniforme estaba la insignia de la enfermera jefe. Linda se la había dado hoy sin esperar una respuesta oficial. «Es tuya por derecho», le dijo. Sara caminó hacia el hospital y a cada paso respiraba mejor. Las hojas mojadas crujían bajo sus pies, amarillas, rojas, naranjas. La naturaleza no tenía miedo al cambio, a dejarse llevar, a empezar de nuevo. Jessica la recibió en urgencias, con ojos preocupados y un café recién hecho en la mano. «¿Va todo bien?» «No». Sara se quitó la bata empapada. «Pero lo estará». El teléfono vibró en su bolsillo. Patricia. Probablemente Michael ya la había llamado, y ahora comenzaría un nuevo acto de drama. Pero Sara solo sonrió y pulsó el botón «bloquear». «Oye, Jessica le tendió el café. Emily ha estado preguntando por ti. Dice que quiere enseñar algo de dibujo». «Enseguida voy. Solo me pondré ropa seca». En el vestuario, Sara sacó un uniforme limpio de su taquilla. En la parte inferior había un dibujo, el de los helados y las risas. La rompió con cuidado y la tiró a la cesta. Mañana aceptaría la oferta de ascenso. Mañana empezaría un nuevo capítulo, su propia historia, sin reglas ni expectativas ajenas. Sin los eternos no te compliques, y mamá no estará contenta. Y ahora Emily la estaba esperando, un recordatorio viviente de que había cosas más importantes en la vida que las fantasías de los demás sobre una familia perfecta. Cosas reales, como una vida salvada, como la oportunidad de ser uno mismo, como el derecho a elegir tu propio camino. Sara se quedó en la enfermería, comprobando las vías para el siguiente turno. Al olor a antiséptico se unía el aroma a café. Hasta el momento lo único que la mantenía en pie tras una noche en vela. Se frotó el cuello distraídamente, amasando los músculos agarrotados. En el bolsillo de la bata llevaba la insignia de la nueva jefa de enfermeras, que le resultaba pesada. «Hay una mujer ahí dentro». La joven interna se frotó la manga con nerviosismo. «En la sala de urgencias. Dice que busca a la señora Taylor». Sara ni siquiera se molestó en comprobarlo. Reconocería aquella voz entre mil. Patricia siempre hablaba un poco más alto de lo necesario, sobre todo cuando quería impresionar. La recepción olía a paraguas mojados y a ansiedad. Patricia estaba de pie junto al mostrador de recepción, golpeando la encimera con sus dedos bien cuidados. Llevaba el mismo traje gris perla que usaba para las reuniones importantes. Sara se había aprendido su vestuario de memoria. Por fin, Patricia giró ligeramente la cabeza, sin mirar siquiera a su cuñada. Estaba hablando con el doctor Ramírez, y su postura, la espalda perfectamente recta, la barbilla ligeramente levantada, indicaba que la conversación iba en serio. «Doctor Ramírez, me alegro mucho de haberle pillado. Creo que hay algunas cosas que debería saber sobre la señora Taylor». Sara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La sala de espera era demasiado luminosa, estaba demasiado llena. Las enfermeras del puesto fingían estar ocupadas con el papeleo, pero era evidente que estaban escuchando. Sobre su inestabilidad. La palabra flotaba en el aire como el olor de un desinfectante, acre, acre. Sara se volvió a poner la bata automáticamente y sintió que las palmas de las manos se le mojaban asquerosamente. Verás, ella descuida constantemente las responsabilidades familiares, y si un hombre no puede cuidar de su propia familia... Señora Taylor, el médico jefe se frotó el puente de la nariz con cansancio.
Sus gafas se deslizaban hasta la punta de la nariz, haciéndole parecer un profesor de instituto. Aprecio su preocupación, pero... Oh, me refiero concretamente a las cualidades profesionales. Los tacones de Patricia tamborileaban nerviosos en el suelo. Sacó unos papeles del bolso, bien doblados y con las esquinas hacia abajo. Toma, échales un vistazo. He anotado todas las veces que ha descuidado sus obligaciones. Incluso se ha saltado una reunión familiar importante por un paciente. ¿Es eso normal? En realidad, es perfectamente normal. En la puerta de urgencias había una mujer vestida con unos vaqueros desgastados y una camiseta sencilla. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado y sombras bajo los ojos, marcas de muchas noches en vela junto a la cama del hospital. Patricia parpadeó, claramente confundida por la aparición de una extraña desaliñada en medio de su discurso cuidadosamente planeado. Perdone, ¿quién es usted? La madre de la chica que tu cuñada rescató la noche que tú... La mujer miró los papeles en las manos de Patricia. Mi hija fue atropellada por un coche hace 2 meses. Traumatismos múltiples, rotura del vaso, hemorragias internas. Los médicos dijeron que era una posibilidad remota. Emily fue operada 3 veces. ¿Y sabes quién la ha mantenido despierta por la noche? ¿Quién notó algún cambio en su condición? ¿Quién fue la primera persona en ver los signos de complicaciones y llamar al cirujano? Tu cuñada. Y tú estabas celebrando tus importantes cenas familiares mientras tanto, supongo. Sara vio temblar los dedos de su suegra mientras arrugaba la esquina de una hoja de papel impecablemente recta. Una grieta diminuta pero perceptible en la fachada perfecta. Detrás de ella se oyeron pasos apresurados. Michael. Estaba casi corriendo, con la corbata anudada de lado y una marca de almohada en la mejilla. Patricia debió de sacarlo de la cama con su llamada. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué...?» «Cállate, cariño». Patricia agitó la mano con indiferencia, pero Sara notó que su mirada recorría rápidamente a su hijo, fijándose en cada defecto de su aspecto. «Solo intento explicar a la administración que salvar la vida de mi hijo interfirió en tu cena». La madre de Emily se acercó. Olía a café de hospital y a algo casero, tal vez detergente para la ropa. «No lo entiendes, se trata de prioridades». «Oh, sí, entiendo perfectamente las prioridades». La mujer se frotó la sien con cansancio. ¿Sabes cuántas veces oí hablar de prioridades a mi exmarido? Cada vez que se sentaba con su hija en el hospital en vez de celebrar cenas. Sara observó cómo Patricia desgarraba a máquina la chaqueta que le quedaba perfectamente, un pequeño gesto que delataba la pérdida de control sobre la situación. «Michael», su voz se hizo más alta, más estridente. «Díselo, explícales lo importante que es la familia». Se movió de un pie a otro como un colegial delincuente. Le faltaba un botón de la camisa. Debió de arrancárselo en su prisa por seguir la llamada de su madre. «Sara», empezó, relamiéndose los labios resecos, «quizá deberías...» No terminó la frase, pero no le hizo falta. Sara se quedó mirándole las manos, que le frotaban la corbata exactamente con el mismo movimiento que los dedos de Patricia arrugaban los papeles. ¿Herencia? ¿O un hábito aprendido a lo largo de los años? Algo sonó en el pasillo, una camilla con sueros vacíos, el sonido habitual de los hospitales. Sara sintió que se le cansaban las piernas. El turno de 12 horas le estaba pasando factura y seguía allí de pie, contemplando aquella extraña escena. La inmaculada Patricia con los papeles arrugados, el desaliñado Michael, el médico jefe que claramente quería estar en cualquier sitio menos aquí. «¿Sabe?», dijo la madre de Emily en voz baja, «mi hija sigue despertándose por la noche. Sueña con el accidente». Hablaba en voz baja, pero sus palabras parecían llenar toda la sala de urgencias. Incluso las enfermeras del mostrador dejaron de fingir que trabajaban. ¿Y sabes lo que hace cuando se despierta? Pulsa el botón de llamada, porque sabe que Sara va a venir. Vendrá aunque esté fuera de turno,
aunque sean las 3 de la mañana. Patricia apretó los labios. No es profesional tener tanto apego a los pacientes. ¿En serio? La madre de Emily se volvió hacia el doctor Ramírez. ¿No es profesional salvar vidas? El médico jefe se quitó las gafas y se las limpió lentamente con un pañuelo. Sara conocía el gesto. Siempre lo hacía cuando estaba a punto de decir algo importante, pero Patricia se le adelantó. Todo esto es muy conmovedor, pero no se trata de eso. Se trata de que ha descuidado a su familia. Michael, diles cuánto estás sufriendo. Michael se estremeció. A la luz de las lámparas del hospital se podía ver una gota de sudor corriendo por su frente. Mamá tiene razón. La familia es más importante. Su voz sonaba insegura, como si ni él mismo creyera lo que decía. Una vieja grabación en un disco gastado. En algún lugar del fondo del hospital, un monitor emitió un pitido. Sara se sobresaltó al oírlo, un reflejo aprendido con los años. «¡Ya está!», exclamó Patricia triunfante. «¿Lo veis? Ahora hasta piensa en trabajar». «Sí», respondió Sara con sencillez. «Pienso en ello, porque es mi vida». Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Sus manos recordaban el peso de los recién nacidos en la UCI, el pulso bajo sus dedos, la textura de los vendajes. Sus pies conocían cada recodo de estos pasillos. Su corazón latía al ritmo de los monitores del hospital. «¡Sara!». La voz de Michael la alcanzó al doblar la esquina. «Espera, hablemos de esto». Ella no se detuvo. Una luz de noche ardía en la habitación de Emily. La chica leía un libro, uno vivo, real. No había lugar para el fingimiento y la manipulación, solo para la vida y la muerte y la delgada línea entre ambas. Había un teléfono en el bolsillo de su bata. Lo sacó y encontró el número de Rachel. Era la hora. La voz de Patricia aún se oía detrás de ella. Nunca se le había dado bien perder la calma. Pero aquí, en la UCI, sus palabras ya no significaban nada. Sara miró su reflejo en la ventana en penumbra, una cara cansada, el pelo revuelto, la marca de una mascarilla médica en la mejilla. No se parecía a la nuera perfecta de la casa de la calle Clover. Y bien, a las 5 de la mañana, la casa de Clover Street parecía casi deshabitada. El silencio le oprimía los oídos, solo el tic-tac del reloj del salón, el mismo que Patricia había heredado de su madre, medía los últimos minutos de su vida anterior. Sara caminó lentamente por el primer piso, asomándose a su dormitorio y al de Michael. Había vuelto del turno de noche para recoger sus cosas, el momento perfecto para hacerlo cuando Patricia aún dormía y Michael ya se había ido a trabajar. En la penumbra de la mañana, la habitación parecía deshabitada, como una exposición de museo. La cama perfectamente hecha, sacudir el edredón 2 veces, alisar los pliegues, mullir las almohadas, así se hace en Taylor. Las cortinas de marfil impecablemente planchadas. El blanco es demasiado hospitalario, el beige es demasiado sencillo. Las fotografías enmarcadas en la pared. Es sorprendente la poca cantidad de cosas realmente importantes que se han acumulado a lo largo de los meses. Ropa, solo su favorita, nada de vestidos Poy elegidos por Patricia. Libros de medicina, un viejo estetoscopio, regalo de su padre, yacía en una caja porque, en una casa decente, la parafernalia médica no tiene lugar a la vista. Una fotografía de mis padres. Todo cabía en una maleta y una mochila. Quitó fotos de la pared. Su boda, Patricia insistió en una ceremonia clásica. Una cena familiar. Patricia eligió el menú. Unas vacaciones junto al mar. Patricia decidió el lugar. Los ganchos vacíos quedaron sobresaliendo de la pared como un mudo reproche. Solo había dejado una fotografía, que miraran el vacío a su alrededor. La cocina olía a canela. La noche anterior Patricia había horneado su pastel característico, la receta de mi madre, indispensable para una familia de verdad.
Sara sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa donde Michael desayunaba habitualmente. No era una larga carta de explicación. Ya había dicho todas esas palabras antes, y más de una vez. Solo los papeles del divorcio y una breve nota. Me marcho. No me busques. En el pasillo, se detuvo un momento ante el espejo. La mujer del reflejo parecía cansada después de su turno, pero sus ojos ya no tenían la ojeriza que habían desarrollado en los últimos meses. Su anillo de boda brillaba tenuemente en el dedo anular, una sencilla alianza de oro que Patricia había calificado de poco sólida para la familia Taylor. Sara había engrasado la cerradura ayer para evitar que crujiera. En el crepúsculo previo al amanecer, los arces del césped proyectaban sombras extrañas. A Patricia le gustaba contar que James lo había plantado en el cumpleaños de Michael, pero el jardinero que trabajaba para los vecinos había mencionado una vez que el árbol había estado allí mucho antes que los Taylor. Rachel esperaba en su coche en la esquina de la calle, hojeando una revista y bebiendo café en un vaso de cartón. Cuando vio a Sara, se bajó en silencio y la ayudó a cargar la maleta en el maletero. ¿Nerviosa?, preguntó, tendiéndole una segunda taza de café. Extrañamente, no. Sara tomó un sorbo. El café era bueno, fuerte, no el soplo de achicoria que Patricia consideraba lo único aceptable para el té de la mañana. En ese momento, la señora Johnson salió de la casa de enfrente, con una vieja bata y un periódico bajo el brazo. Se detuvo, mirando la maleta en el maletero del coche de Rachel. «¿Así que te vas después de todo?» No había sorpresa en su voz. «Lo sabías, ¿verdad?» Sara se acercó. «Lo de James, sobre todas esas historias, sobre Patricia viviendo en su propio mundo de fantasía. La SRA». Johnson sonrió descontenta. «Por supuesto que sí. Trabajé con ella en la escuela, ¿recuerdas? La vi reescribir el pasado año tras año. James no plantó ese arce. No se iba a mudar a otra ciudad. No era el marido perfecto. Solo un hombre cansado de ser controlado, como tú ahora». Sara sacó su teléfono. 15 llamadas perdidas de Michael, 10 mensajes de Patricia. Abrió los diálogos. Una larga retahíla de recriminaciones, manipulaciones, gritos dramáticos. Su dedo se posó sobre el botón de borrar. ¿Decirle algo? Sara levantó los ojos hacia el viejo profesor. «Cuando vuelva y haga otro berrinche, dile que yo no huí. Elegí la libertad. La SRA». Johnson sonrió cálida y sinceramente. «Lo haré, aunque es poco probable que ella note la diferencia». «Oye». Rachel se asomó por la ventanilla del coche. «Deberíamos ponernos en marcha. No querrás llegar tarde a tu primer turno en tu nuevo puesto, ¿verdad?» Sara asintió y pulsó «borrar diálogo». Luego se quitó el anillo del dedo y se lo guardó en el bolsillo. Lo llevaría a una casa de empeños. El dinero le serviría para un tiempo. El trayecto hasta el hospital duró 20 minutos. Rachel puso música sin hablar de nada, sin exigir respuestas. Al otro lado de la ventana, la ciudad se despertaba. Las tiendas abrían, la gente se apresuraba a trabajar, los conserjes recogían las hojas caídas. Una mañana normal, solo que ahora parecía el comienzo de algo nuevo. «Te he conseguido un piso», dijo Rachel deteniéndose en la entrada de servicio del hospital. «No es nada lujoso, pero es tranquilo y está cerca del hospital. Las llaves están en el bolsillo lateral de tu mochila». «Gracias, por todo». «Venga, ahora eres mi excuñada favorita», Rachel guiñó un ojo. «Yo dejaré las cosas. Tú ve a salvar vidas». En los vestuarios, Sara se puso un uniforme limpio. Su nueva placa rezaba «Sara Miller, enfermera jefe de la UCI». Había recuperado su apellido de soltera junto con su libertad. Una sorpresa la esperaba a la entrada de la sala. Emily en su silla de ruedas, con una pequeña bolsa de deporte en el regazo. «Ya me voy», sonrió la chica. «Los últimos análisis son normales. Incluso las cicatrices están casi curadas».
¿Cómo te sientes? Viva. Sabes, he estado pensando. Emily vaciló, frotando el asa de su bolso. Cuando estaba aquí tumbada, contaba los días que faltaban para que me dieran el alta. Ahora me da un poco de miedo irme. Una tontería, ¿verdad? ¿Por qué tonto? Quiero decir, la libertad es algo bueno, y me da miedo. Sara se agachó junto a la silla, comprobando a máquina el pulso de su delgada muñeca, fuerte, estable, nada que ver con la noche en que había acudido por primera vez a urgencias. ¿Sabes cuál es la diferencia entre escapar y ser libre? Le preguntó, ajustando la vía por última vez. Cuando huyes, tienes miedo de lo que hay detrás de ti, y cuando eliges la libertad, sigues adelante. En el pasillo comenzó el ajetreo habitual de las mañanas, las enfermeras preparándose para las rondas, las camillas traqueteando, los monitores pitando. Sara se pasó el dedo por el anular. Donde había estado el anillo, había una franja apenas visible de piel pálida. Pronto también habría desaparecido. Entonces se levantó, alisándose la bata. ¿Preparada para el alta? Emily asintió. ¿Lo estás? ¿Para una nueva vida? Ya estoy viviendo la suya. Una llamada a la habitación 5 sonó por el altavoz. Sara se dirigió hacia allí con paso rápido. Ahora estaba a cargo de toda la sala. En el bolsillo de su bata había un teléfono con unas cuantas llamadas perdidas de Michael, pero ni siquiera miró la pantalla. En algún lugar de otra realidad, en una casa de la calle Clover, Patricia ya debía de haber encontrado la nota, tal vez desmayándose en un desmayo pictórico, tal vez recitando otra diatriba dramática a Michael, tal vez ya esté escribiendo una nueva versión de la historia, en la que ella será la víctima y Sara la villana. Pero aquí, en la UCI, no había lugar para la ficción. Solo había vida y muerte, dolor y curación, verdad en cada respiración y pulso. Y Sara estaba por fin donde tenía que estar, en casa,